Vamos a ver el ejemplo concreto de cuándo comienza el sábado, ¿sí?, en la Biblia, y después vamos a ver un ejemplo concreto de cuándo termina el sábado en la Biblia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero comentar sobre una pregunta que me hicieron en un video anterior donde hablé acerca del sábado lunar. En realidad tengo dos videos en el canal que se los voy a dejar en la descripción del video sobre el sábado lunar, este movimiento que arrancó en el ámbito del mundo mesiánico o de las raíces hebreas, que trata de conseguir un sábado más genuino, supuestamente según ellos, que el sábado que hemos observado los adventistas o que han observado los cristianos durante siglos, incluso los valdenses en la antigüedad observaron, y los cristianos primitivos, que era este sábado semanal de toda la vida. Entonces surgió este tema del sábado lunar como una especie de reforma o de restauración. Yo cada vez que alguien habla de restauración salgo corriendo para el otro lado porque estos movimientos de restauración lo que hacen es destruir la Biblia, destruir el Evangelio, destruir, bueno, todas las verdades que básicamente Dios ha preservado a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de su palabra. Pero aparte de este movimiento del sábado lunar, alguien me hizo una pregunta en el comentario, me puso: ¿qué opinas del sábado de 12 horas? Y ustedes estarán preguntando, la gran mayoría seguramente de ustedes estará preguntando: ¿qué es esto del sábado de 12 horas? Seguramente alguno conoce, pero la gran mayoría no va a conocer porque es un movimiento quizá más pequeño, pero no menos pernicioso con respecto al deseo de querer cambiar o de querer echar por tierra la experiencia de la iglesia durante tantos siglos, ¿no? Que Dios ha preservado un pueblo que siempre guardó el verdadero día de reposo, que siempre creyó en la Biblia como única regla de fe y que siempre creyó en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Dios ha tenido siempre un pueblo que ha tenido estas tres cuestiones bien firmemente arraigadas, más allá de que pudieron haber diferencias doctrinales en otros aspectos o redescubrimientos de la verdad a través de los siglos y hayamos ido reformándonos y mejorando algunas cuestiones, pero básicamente el verdadero día de reposo, la Biblia como única regla de fe y Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres han sido las tres características de la iglesia a través de los siglos. Entonces este movimiento del sábado de 12 horas lo que propone, a diferencia del sábado lunar, lo que propone es que, bueno, está bien, el sábado es este sábado del ciclo semanal común que conocemos hoy en día. Sin embargo, el sábado no comenzaría a la puesta del sol del viernes, sino que comenzaría a la salida del sol del sábado, o sea, comenzaría a la mañana temprano. ¿En qué se basan para decir esto? Entre muchos otros versículos, uno de los más citados es lo que dice Jesús en Juan, capítulo 11, versículo 9, donde Jesús dice: ¿no tiene 12 horas el día? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. O sea que Jesús, haciendo alusión y referencia a las horas claras del día, dice que el día tiene 12 horas, lo cual es cierto. Es decir, las horas claras del día son de 12 horas, o sea, la parte clara. Pero después hay una parte oscura, ¿sí? Y esto tiene que ver con que en la época de Cristo, los judíos llamaban día no solamente al día completo de 24 horas, sino también llamaban día, como nosotros, a la parte clara. Yo puedo hablar de que es de día o es de noche, y usar la palabra día para referirme a las horas claras, o puedo decir el día miércoles a las 10 de la noche, y ahí estoy usando la palabra día para referirme a las 24 horas. Pero basado en este pasaje de andar en la luz y no en las tinieblas, y dándole cierto halo de pecaminosidad al tema de la oscuridad o las tinieblas, como si fuera que Dios no creó eso, y Dios creó eso, o sea, Dios no pudo haber creado algo malo. De hecho, en los Salmos, el salmista se deleita en contemplar el sol, la luna y las estrellas como obras de la creación de Dios, o sea que se está deleitando en la creación de Dios durante las horas oscuras. Pero bueno, los que promueven el tema del sábado de 12 horas, dicen que, bueno, que como cristianos no podemos andar en tinieblas, así que el sábado no puede empezar a la puesta del sol. Esto no es más ni menos que una especulación, y yo lo que voy a mostrar es por qué nosotros creemos que el sábado comienza realmente a la puesta del sol. Primeramente porque en Génesis, en la semana de la creación, se nos dice que los días comienzan al atardecer, a la puesta del sol. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, pueden leer el versículo 5, 8, 13, 19, 23 y 31,
donde se menciona claramente que fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, fue la tarde y la mañana el día tercero, así durante los 6 días de la semana. Cada día comenzaba al atardecer, fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? No dice fue la mañana y la tarde un día, porque si dijera así, uno podría decir, bueno, el día comienza de mañana, pero no, todos los textos dicen fue la tarde y la mañana un día, etcétera, etcétera. Siempre comienza el día al atardecer, de lo que nosotros en Occidente diríamos del día anterior, ¿sí? En este caso sería al atardecer del viernes comienza el Shabbat, como los judíos lo han hecho durante 2000 años. O sea, si uno indaga en la tradición judía, uno va a poder ver que realmente los judíos guardaron el sábado siempre de la misma manera, ¿sí? Siempre se guardó así, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Ese es el horario sagrado que practica el judaísmo hoy en día, que practicó el judaísmo durante 2000 años. Y por lo tanto los cristianos que guardaban el sábado también lo hicieron así, aunque por ejemplo en el caso de los adventistas hubo un proceso de descubrimiento y hubieron discusiones con respecto a eso entre los pioneros adventistas. Algunos decían que el sábado comenzaba a las 6 de la tarde de manera puntual, cuando después se fue descubriendo a través de revelación, a través de estudio. Hubo disensión entre los adventistas primitivos sobre este tema, hasta que después se descubrió que fue al atardecer, ¿sí? Por medio de la Biblia, por algunos textos que voy a mencionar también a continuación. Si nos vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 12, versículo 18, que se nos habla acerca de la celebración de la Pascua, dice así: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. La fiesta de los panes sin levadura, que es del día 15 al 21, o sea, el día 14 es la Pascua, del día 15 al 21 son los panes sin levadura. Esos panes sin levadura se empiezan a comer el día 14 por la tarde, ¿sí? O sea que ya comenzando el día 15 del primer mes, comenzando la fiesta de los panes. ¿Por qué se comienza a observar eso por la tarde? Porque al atardecer comienza el día litúrgico, podríamos decir. Voy a hacer la diferenciación, porque es verdad que en realidad el día laborable, el día de trabajo sí comienza a la mañana. A la mañana sale el hombre a su labranza. Eso nos dice la Biblia, y Jesús se refiere a eso cuando dice que el día tiene 12 horas, porque tiene 12 horas para trabajar, y cuando vos estás trabajando obviamente salís durante el día. Cuando baja el sol ya es para refugiarte en tu casa, para descansar, etc. Entonces el día laborable podríamos decir que comienza a la mañana, pero el día litúrgico, el día religioso, el día ceremonial, podríamos decir, comienza a la puesta del sol del día anterior, como llamaríamos aquí en Occidente. En otras palabras, el día de reposo comienza cuando se pone el sol, ¿sí? Cuando se pone el sol, el día anterior, en este caso el viernes. Cada viernes de tarde comienza un sábado, según la forma de contar el tiempo de la Biblia. Pero vamos a ir a otro ejemplo que es aún más concreto, que en este caso es un sábado propiamente dicho, no es el sábado semanal, es un sábado anual que es el día de la expiación, y este texto fue señalado por Dios, por lo menos para los adventistas que estaban discutiendo estas cuestiones en los orígenes del movimiento adventista, fue señalado como una evidencia concreta acerca de cómo se guarda un sábado. O sea, el sábado del día de la expiación, que es un sábado anual, que puede caer en cualquier día de la semana del ciclo semanal, este sábado del día de la expiación tiene una estrecha relación con el sábado semanal. Es tan estrecha esta relación que tiene con el ciclo semanal que es el que marca el ciclo semanal de semanas de años. Si ustedes van a Levítico 25, no lo vamos a leer ahora, pero van a ver que las semanas de años, o sea, 7 años, cada 6 años, un año se deja descansar la tierra, las semanas de años están regidas por el día de la expiación. Es de día de expiación en día de expiación. De hecho, las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, van de día de expiación en día de expiación. Las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 van de día de expiación en día de expiación. Nótese también que ahí se menciona las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Que justamente en el año hebreo, el día de la expiación cae en el séptimo mes, podríamos decir el atardecer del año. O sea que los días de estas semanas de año también comienzan de manera litúrgica al atardecer del año, es decir, en el séptimo mes. Esto es algo muy interesante. Ahí tenemos un paralelo entre el ciclo semanal y el ciclo semanal de años. Los años bíblicos, de la misma manera que los días bíblicos, tienen un comienzo laboral y un comienzo litúrgico, ¿sí? El año hebreo comienza en el mes de Abib,
¿sí? En el primer mes del año, que es en la primavera en el hemisferio norte. Y todo el trabajo agrícola está regido por eso. Sin embargo, el año litúrgico comienza en el séptimo mes. El año litúrgico que marca las celebraciones, que marca las semanas de años, comienza en el séptimo mes, que podríamos decir que es el atardecer de cada año, ¿sí? Así que un tema muy interesante. Así que vamos a leer lo que dice acerca de este día de la expiación, que es un sábado también, y que probablemente es la única, digo probablemente porque quizá alguien conoce algún otro texto que yo no conozco, yo he buscado y no he encontrado, es la única especificación de cómo se guarda un sábado en toda la Biblia. Aunque no está referido al sábado semanal de manera puntual, es un sábado anual, el día de la expiación, es muy ilustrativo y lo vamos a ver corroborado en otros pasajes que vamos a leer a continuación. Levítico 23, versículo 32 dice así: Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, esto se refiere al ayuno, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Cómo se guarda el reposo? ¿Cómo se guarda el sábado? En este caso el sábado anual. De tarde a tarde, comenzando del día 9 por la tarde hasta el día 10 por la tarde. Ese es el periodo de reposo o de día de descanso. Así que el mismo principio se aplica al sábado semanal. De viernes de tarde a sábado de tarde es el periodo marcado en el cual deben descansar las personas. Pero vamos a ver dos ejemplos concretos. Vamos a ver el ejemplo concreto de cuándo comienza el sábado, ¿sí?, en la Biblia, y después vamos a ver un ejemplo concreto de cuándo termina el sábado en la Biblia. El primer ejemplo lo vamos a ver en Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 20, que habla acerca de la época de la restauración de Jerusalén, de la reconstrucción de Jerusalén, y de cómo venían mercaderes a vender cosas, productos, alimentos en día de reposo, y estaban haciendo profanar al pueblo de Israel el día sábado. Entonces dice así: En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que encerraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Fíjense cuál fue la determinación que tomó Nehemías. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujesen carga, y se quedaron fuera de Jerusalén, 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían todas especies de mercaderías. ¿Qué hizo Nehemías? Cuando estaba oscureciendo, cuando empezaba a ponerse el sol, antes del día de reposo, mandó cerrar las puertas. Así que ya el viernes de tarde, antes de que comience el sábado, los mercaderes quedaron afuera y ninguno de ellos podía comprar o vender en día de reposo. Así que esto es muy interesante porque nos muestra acá que el principio de Levítico 23:32, acerca de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, se aplica concretamente al sábado semanal. Otro ejemplo que tenemos es en el momento de la crucifixión de Cristo. Cristo fue crucificado, según nos dice las Escrituras, el día de preparación, el día anterior al sábado, es decir, el viernes. Tengo un par de videos también acerca de esto. Sé que muchas personas me van a dejar comentarios sobre esto porque muchos creen que Jesús murió un miércoles, pero esto no es así. Les voy a dejar los videos también en la descripción para que ustedes los puedan ver. Jesús murió un viernes, un día de preparación, y vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Esto está en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56, y capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice así: Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Fíjense qué interesante. Esto es muy concreto, o sea, cuando Jesús fue crucificado y todavía colgaba de la cruz, o sea, Jesús no pasó la noche en la cruz, el mismo día fue bajado de la cruz,
era día de preparación y estaba para comenzar, dice, el día de reposo. ¿Cómo que estaba para comenzar el día de reposo? Si supuestamente, según los que dicen que el sábado comienza a la mañana, faltaban muchísimas horas todavía para el día de reposo. Faltaba que pase toda la noche. Sin embargo, acá dice que no. Jesús fue crucificado y él murió más o menos a las 3 de la tarde, o sea que quedaban pocas horas, probablemente 3 o 4 horas más de luz, de día, y estaba para comenzar el día de reposo. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, esto estamos hablando del reposo de los 10 mandamientos, no de otro reposo, porque hay muchos que quieren poner acá otro día de reposo. No, este es el reposo del mandamiento. Dice que descansaron, vieron donde a Jesús se lo puso, pero no tuvieron tiempo de ungirlo. ¿Por qué? Porque se ponía el sol. Y se ponía el sol y comenzaba, ¿qué cosa? El día de reposo. Así que volvieron, descansaron conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea que vemos acá que en el caso de Nehemías cerró las puertas cuando oscurecía, o sea cuando estaba poniéndose el sol, antes del día de reposo, y dejó a todos los comerciantes afuera para que no profanaran el sábado. En el caso de la muerte de Cristo, Cristo fue sepultado antes de que se ponga el sol, antes del día de reposo. Las mujeres ya no tuvieron tiempo de ungirlo, se volvieron, descansaron conforme al mandamiento y luego volvieron el primer día de la semana. ¿Sí? Fíjense que acá está todo muy claro. Día de preparación, viernes, sábado, séptimo día, primer día de la semana. Eso es todo lo que menciona la Biblia. No menciona que era un miércoles, pasaron 3, 4 días, no. Pasó el día de reposo y ellos el primer día de la semana fueron a ungir a Cristo. Así que acá tenemos dos ejemplos concretos de cuándo comienza el sábado, que comienza, según nos dice Levítico 23:32, de la misma manera que un día de la expiación. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Pero vamos a ver ahora un ejemplo de cuándo termina el sábado, que también es en el mismo momento, a la puesta del sol. Y esto lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 1, desde el versículo 29 al 31, habla acerca de que salieron de la sinagoga, era sábado, y fueron a la casa de Simón, donde estaba su suegra con fiebre, y esta mujer fue curada. Pero en el versículo 32 de Marcos capítulo 1 dice lo siguiente: cuando llegó la noche, fíjense qué interesante, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto es muy interesante, ¿sí? Cuando llegó la noche, cuando pasó el sábado, cuando pasó el día de reposo, se puso el sol, le empezaron a traer un montón de enfermos. Y uno se pregunta por qué esta gente decidió ir a ser sanada de noche. ¿Por qué fueron de noche? ¿Por qué esperaron que se pusiera el sol? Básicamente porque los escribas y fariseos enseñaban, y ya se habían confrontado con Cristo, con respecto a de que no debían ser sanados durante el sábado. ¿Sí? Jesús ya había tenido algunas confrontaciones con los escribas y fariseos con este respecto, a tal punto de que Jesús le tuvo que decir: miren, si su burro, su buey se cae en un pozo, ustedes no lo van a sacar en sábado, ustedes lo sacan, y cómo no voy a sanar yo en sábado. Entonces esta idea de que no había que sanar en sábado estaba tan profundamente arraigada en las personas, que las personas, aunque estaban enfermas, esperaban que baje el sol el sábado para poder ir a ser sanados. O sea que esperaban que pase el día de reposo para poder recibir sanidad. O sea que acá tenemos un ejemplo concreto de cuándo termina el sábado. El sábado comienza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del sábado. El sábado es un día como cualquier otro, de 24 horas, y se cuenta de esa manera, de tarde a tarde. ¿Sí? Como dice Génesis, fue la tarde y la mañana un día, ya la otra tarde vendría a ser el comienzo del otro día, y así sucesivamente. Y no hay ningún problema con eso. Todos estos movimientos, sábado lunar, sábado de 12 horas, y quién sabe cuántos otros sábados vayan a aparecer en el futuro, son solamente intentos de Satanás por desviar nuestra vista de las Escrituras, por desviar nuestra vista del claro sentido de las Escrituras, porque la Biblia no es complicada, la Biblia no está cifrada en un código que solamente unos pocos iluminados pueden descifrar. No, la Biblia es el libro, la carta de amor de Dios para la humanidad,
Y todas las instrucciones están claramente detalladas para que nosotros sepamos cuál es la verdad. Y están claramente especificadas para que cualquiera de nosotros que quiera guardar sus mandamientos lo pueda hacer. Cuando la Biblia dice no te hagas imágenes, por ejemplo, un mandamiento, no es complejo, no es algo místico, no es algo secreto que solamente algún rabino de Israel nos puede llegar a develar. No, es simplemente no hacer imágenes. En todos los pueblos, en todas las naciones del mundo se hacen imágenes y se adoran. Dios nos prohíbe hacer imágenes. Cuando dice no tomes el nombre de Dios en vano, no hay ningún misterio, no hay ninguna cuestión, es simplemente hablar de las cosas de Dios con respeto y tomar su nombre con respeto. Y que sea mencionado en el contexto de la adoración, que sea mencionado en el contexto de la predicación del Evangelio, pero que no sea mencionado de manera liviana. Y cuando la Biblia nos dice que guardemos el sábado, el séptimo día de la semana, no hay ningún misterio con eso. Todo el mundo sabe que hay una semana de 7 días, todo el mundo sabe cuál es el séptimo día de la semana, que no es el domingo sino el sábado. Si buscan en un diccionario lo van a ver, porque hay mucha gente que piensa que el séptimo día es el domingo, no, el domingo es el primer día de la semana, segundo día, tercer día, y el sábado es el Shabbat, el reposo. De ahí viene la palabra sábado. No viene de la palabra Saturno, viene de la palabra Shabbat, que significa reposo en hebreo. En inglés sí se utiliza la palabra Saturday, que viene de Saturno, pero en español no. En español viene de Shabbat, de una palabra hebrea que significa reposo. Entonces, ¿cómo se guarda el sábado? La Biblia es muy clara con respecto a eso. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Así que esta es mi respuesta a esta pregunta que me hizo un hermano acerca del sábado de 12 horas. Esto es lo que yo pienso, espero que les sea de bendición, que sea ilustrativo para todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo video.